sacar los pañuelos de mi novio, no sé cómo han cojado, era la gana de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Muy buenas noches, estimados amigos, compatriotas, hermanos. Agradecerle infinitamente por estar conectado con nosotros, por habernos seguido estas 20 ediciones de nuestro programa Dialogando los miércoles con el doctor Juan Vázquez Quispe, que es un programa de análisis de coyuntura, es decir, de todos los temas que están en debate nacional y que forman parte de los grandes problemas pues que nos afectan a cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas comunes y corrientes, que bueno, vivimos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo día a día, hacemos lo posible, nuestros máximos esfuerzos por cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Y nosotros como Federación Peruana de Abogados tenemos que señalar claramente que hemos cumplido nuestro objetivo. Hoy día estamos inaugurando nuestras 20 ediciones, es decir, nuestra 20ª edición de este programa Dialogando los miércoles con el doctor Juan Vázquez Quispe. Para nosotros ha sido una experiencia importantísima, gratificante, porque nos ha permitido debatir, hacer público nuestras opiniones, hacer público nuestra visión sobre la problemática jurídica, política y social del país. Seguro que discrepamos, seguro que tenemos diferencias,
pero para nosotros es muy importante poner en evidencia nuestros puntos de vista y compartirlo con ustedes, porque lo que se trata es precisamente eso, contribuir al debate, contribuir, correcto, a la solución de los problemas que le afecta a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes, que somos el resultado de nuestro trabajo y nuestro sacrificio día a día. Y por eso felicitarles a cada uno de ustedes que nos han seguido, correcto, en estas 20 ediciones, y tenemos que señalarle hoy día que sería nuestro último programa de este año. Este año cerramos nuestro programa, correcto, el día de hoy con la 20ª edición. Un agradecimiento infinito a todos aquellos que han contribuido, que nos han apoyado, que han comentado, que nos han preguntado, que nos siguen cada programa. Debemos saludar a los casi 80,000 reproducciones que hemos sido beneficiados, en todo caso, por todos nuestros seguidores, por todos nuestros amigos, por todos nuestros colaboradores, y seguro con gente que no los conocemos, pero en el transcurso, seguro en el futuro nos vamos a conocer porque nosotros somos la Federación Peruana de Abogados, correcto, y estamos a su servicio para solucionar los problemas legales que ustedes puedan tener en la diferente materia del derecho, correcto. Para eso tenemos un equipo, un gabinete de especialistas, correcto, que están al servicio de cada uno de ustedes, y no duden en llamar a nuestra central telefónica al número 3967-686 o al WhatsApp, correcto, 998-987925. Todo nuestro equipo lo vamos a atender. Y en esta primera parte vamos a hacer un reconocimiento especial, un saludo especial a una destacada profesional, a una destacada estudiosa del derecho, y me refiero precisamente a la doctora, hoy abogada ya, Raiza Huanchupayco Alba. Felicitarle por ese esfuerzo, por esa dedicación que ha hecho posible la sustentación de su tesis, una investigación que ha permitido, en todo caso, alcanzar el grado de abogada o el título de abogada, correcto, a través de una investigación que tiene que ver con mucha actualidad, especialmente con el análisis del decreto de urgencia 016-2020 y su implicancia o su incidencia precisamente en los obreros municipales, porque como ustedes saben, como ya hemos conversado en múltiples oportunidades, los obreros municipales tienen un tratamiento jurídico particular sustentado en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y en este caso consideramos, o por lo menos coincido en esa opinión con la doctora Raiza Huanchupayco, en el sentido de que el decreto de urgencia 016 no sería aplicable para los obreros, por cuanto ellos tienen pues un procedimiento de contratación específica. Pero más allá de eso, la ley obviamente emitido por el Estado como empleador es abusiva, por donde lo veamos, es abusiva, totalmente ilegal, vulnera principios fundamentales, vulnera el contenido constitucional, vulnera los derechos de los trabajadores y en particular de los obreros municipales. Nuestra felicitación, nuestro reconocimiento público por ese esfuerzo, porque todo esfuerzo, toda contribución al debate académico y a la solución de los problemas jurídicos, hay que saludarlo, hay que felicitarlo, y aún más, al ser parte de nuestro equipo. O sea, la doctora Raiza Huanchupayco Alba es parte de la Federación Peruana de Abogados. Ella precisamente dirige un departamento que es sumamente importante, que es el departamento el apartamento académico, ¿correcto? Entonces, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento público, y seguro que va a tener mucho reconocimiento más, porque es una destacadísima profesional del derecho, y saludarlo finalmente por su trabajo, por su esfuerzo. Muy bien, ya entrando a nuestro debate que nos corresponde el día de hoy, la pregunta es: ¿qué tema vamos a evaluar? ¿Qué tema vamos a analizar? Bueno, hoy día nos corresponde analizar precisamente sobre la eliminación del contrato administrativo de servicios regulados por el decreto legislativo 1057. Ese es el tema que vamos a ver
el día de hoy, ¿correcto? Es decir, sobre la anulación del decreto de urgencia, del decreto legislativo 1057 que regula el contrato administrativo de servicios, o si quieren, el régimen especial de contratación administrativa de servicios, que es un contrato pues que tiene vigencia, pero se ha aprobado su anulación y vamos a analizar, y a propósito de esto vamos a analizar de alguna manera la problemática existente en la administración pública, porque este contrato tiene que ver precisamente con el tratamiento jurídico de las relaciones laborales dentro de la administración pública, que lamentablemente pues el Estado como empleador no es el mejor empleador, ¿correcto? No es el mejor empleador. Bueno, ya vamos a analizar en todo caso progresivamente. Bueno, vamos a seguir esperando, ¿correcto?, a que se sigan conectando nuestros amigos. Ya en este último programa del año 2020, se acabó el año 2020 y hoy día cerramos nuestro programa como corresponde, ¿correcto? Y escuchando al maestro, al magnífico Víctor Jara. El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que nos favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros. Y después nosotros nos fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, en carritos de mano, toda la gente con su... Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Sujeta bien al chiquillo, dile a Jaime que se apure. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte. Julio, no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Soldados de la mañana dicen que dieron el dato. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado.
A ver, le falta poco. Cuidado con esas ollas, niña. ¿Está durmiendo la niña? Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la ropa, compañero, calla la boca, cuidado con los patos que pueden dejar la escoba, cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Apúrele. ¿Te imaginas una casa? Cállate, corre. Al fin, al fin. ¿Qué fue eso? Ya llegamos. ¡Qué lindo! Bueno. Muy bien, amigos, muchas gracias. A saludarlo a Jeffrey Liñán por su saludo, por su reconocimiento, por seguirnos en este programa que nos ha costado mucho mantenerlo. Para nosotros ha sido pues un reto estar estas 20 ediciones. Efectivamente es una tarea ardua, pero para nosotros satisfactoria, porque nuestra tarea es precisamente contribuir con algunas ideas, con algunos comentarios, algunas conclusiones respecto a los problemas que nos afectan a cada uno de nosotros, que nos afecta a todos los peruanos, y especialmente en materia laboral, que es un tema tangencial, ¿correcto? Es un tema fundamental en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. El trabajo es fundamental. Una sociedad que no está sustentada en el trabajo es una sociedad condenada a la precariedad, es una sociedad condenada a la mendicidad, y eso es lo que hay que evitar. Una sociedad controlada por la delincuencia, y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias, mi estimado Jeffrey Liñán. Correcto, también saludarlo a Simón Julio Remijo Trujillo, un destacadísimo también dirigente sindical vinculado a la construcción civil, pero una mejor persona, un mejor ciudadano. Agradecerle por su continuidad, por conseguirnos, por opinar, por hacernos llegar sus mejores deseos y además sus preguntas y sus preocupaciones respecto a los problemas que existen en el país. Igual a Teresa Guadalupe Espinosa Jiménez, muchas gracias por seguirnos. Siempre tendremos un agradecimiento infinito por esa disponibilidad de tiempo que tienen para escuchar nuestras opiniones y nuestras conclusiones. Y seguro a miles y miles de personas que nos escuchan, pues puesto que esta red alternativa nos permite de alguna manera debatir y hacer llegar nuestros puntos de vista. Muy bien, sin preámbulo más, continuamos con nuestro debate. El tema de hoy sobre la eliminación del CAS regulado por el decreto legislativo 1057. Yo debo hacer una confesión pública. Yo hice mi tesis precisamente para optar el grado de abogado. Hice mi tesis precisamente sobre el estudio del contrato administrativo de servicios. En esa oportunidad estoy hablando, yo analicé el periodo 2008-2010 y hablamos precisamente sobre la ilegalidad, la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1057. Y nuestra tesis sigue vigente, correcto, sigue vigente.
porque nosotros señalábamos en esa oportunidad de que esta norma era precarizadora, pues que vulneraba los principios fundamentales del derecho y además desde su origen, incluso desde su formación, era una norma totalmente ilegal, inconstitucional. Pero bueno, en todo caso, fue una investigación de hace 10 años aproximadamente y bueno, nosotros consideramos de que este tema sigue vigente, pero vamos a ubicarnos en el escenario. Año 2008, pues que cuando se promulga el decreto legislativo 1057, en julio del año 2008, o sea, más o menos casi 12 años. 12 años tiene de vigencia esta norma. Y es un decreto legislativo puesto porque fue dado por el Poder Ejecutivo en pleno gobierno, segundo gobierno aprista. Correcto, el segundo gobierno del expresidente Alan García. Pero ¿qué sucedía antes del decreto legislativo 1057 en la administración pública? Como ustedes saben, correcto, en el año 90 va a ganar Fujimori las elecciones, en el año 90, correcto, y finalmente va a promulgar una constitución, que es la constitución de 1993, que todos nosotros lo conocemos, correcto. Pero además existió, además de la reforma, del cambio constitucional, existió una política implementada en la administración pública desde la época del primer gobierno de Alan García, que tenía que ver con la necesidad de implementar un nuevo modelo de gestión de los recursos humanos o un nuevo modelo de gestión de las relaciones laborales en la administración pública. No nos olvidemos que en el año 1984 se promulga el decreto legislativo 728 y es la norma que regulaba la carrera administrativa. Entonces había un debate, y existe un debate hasta ahora, ¿cuál es el mejor modelo de gestión de los recursos, de gestión de las relaciones laborales en la administración pública? Si es un modelo cerrado, sustentado en la carrera administrativa, o es un modelo abierto, sustentado en el principio de flexibilización, donde no exista carrera administrativa. Entonces, el decreto legislativo 728 regula precisamente el modelo cerrado, el modelo estatutario, el modelo que se sustenta en la existencia de una carrera administrativa. Es decir, que en la administración pública se necesita personal, se necesita trabajadores vinculados al servicio público, pero que conozcan, correcto, que tengan una continuidad en el desarrollo de las actividades laborales, porque obviamente la administración pública es complejísima. Y por lo tanto, lo que se necesita es una continuidad en el desarrollo de las actividades laborales. Porque no solo basta conocer cómo funciona, sino que hay que tener, además, experiencia, ¿correcto? Hay que sustentarse sobre el principio de la experiencia, ¿correcto? La parte empírica, que es fundamental. Y eso implicaba la continuidad en el desarrollo de las actividades laborales y, por lo tanto, lo que debe predominar es una carrera administrativa. Eso está regulado por el decreto legislativo 728. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del primer gobierno aprista, se inicia una política de implementación de un nuevo modelo, que es el modelo abierto, ¿correcto? El modelo sustentado sobre la flexibilización. Lo que quiere decir de que en el modelo abierto no había continuidad en el trabajo. No había una relación laboral a plazo indeterminado, sino más bien una relación laboral determinada a plazo fijo, ¿correcto? Y como no existía una norma que regule precisamente este nuevo modelo de gestión, se inicia la implementación de los contratos de locación de servicios. ¿Qué cosa es el contrato de locación de servicios? El contrato de locación de servicios es un contrato regulado por el Código Civil. Sin embargo, este contrato es aplicable para las actividades independientes, es decir, donde no existía relación laboral, es decir, no había subordinación ni dependencia, sino que quienes prestaban los servicios, obviamente, lo hacían por cuenta propia, ¿correcto? No estaban sometidos a un horario, no estaban sometidos a una jornada. Entonces, en ese caso, es plenamente aplicable el contrato de locación de servicios regulado por el Código Civil. Pero sin embargo, en la administración pública se implementa el contrato de locación de servicios, o también llamado contrato por servicios no personales, a trabajadores que estaban sujetos a una relación de subordinación,
de dependencia, cumplían un horario, desarrollaban actividades dentro del recinto de la administración pública. Entonces, por lo tanto, en los hechos concretos y reales existía una relación laboral. Pero, sin embargo, esta relación laboral se buscaba encubrirla bajo la modalidad de un contrato de locación de servicios. Desde el año más o menos 88, 89. Miren, 88, 98, 98, 10 años. 2008, 20 años de contrato de locación de servicios. O sea, vamos a encontrar trabajadores en la administración pública que no eran trabajadores porque eran locadores, ¿correcto? Estaban bajo la figura del NSP. Entonces, se inicia un conjunto de procesos judiciales contra el Estado en todas las instancias de la administración pública y los jueces, como era obvio, empiezan a reconocer, empiezan a amparar los derechos de estos trabajadores porque obviamente había pues una afectación a sus derechos por cuanto el Estado como empleador los vulneraba aplicando un contrato que no correspondía. Y empieza un conjunto de procesos judiciales y muchos trabajadores van a ser repuestos, van a ser reincorporados al decreto legislativo 276. O sea, la carrera pública sustentada bajo el régimen del decreto legislativo 276 empieza a crecer, empieza a fortalecerse porque el objetivo era desaparecerlo. Entonces, judicialmente se empieza a fortalecer. Entonces, los grandes ideólogos del Estado de ese momento, que querían desaparecer el modelo cerrado, la carrera pública, ¿correcto? ¿Qué hacen? ¿Correcto? Como había mandatos judiciales y no podían dejar de cumplir los mandatos judiciales, entonces implementan una norma que es el decreto legislativo 1057, que ya se venía, en todo caso, analizando y evaluando esta figura, y finalmente en el año 2008 se va a promulgar el decreto legislativo 1057. Entonces, el decreto legislativo 1057 no fue creado para resolver los problemas de los trabajadores de locación de servicios, sino fue creado más bien para establecer una imposibilidad que muchos trabajadores que estaban bajo el régimen o bajo la figura de servicios no personales puedan interponer demandas y finalmente sean amparados y ellos judicialmente se incorporen al régimen 276. Eso fue el objetivo encubierto, ¿correcto? Eso fue el objetivo real, lo que motivó finalmente la implementación de esta norma. Según mi criterio, obviamente podemos discrepar, pero yo estoy convencido de esa posición. Y digo esto porque precisamente ustedes saben que entre Estados Unidos y el Perú se firma, ¿correcto?, un acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, ¿correcto? Entre Perú y Estados Unidos se forma un acuerdo comercial. Y para que este acuerdo se implemente se inicia se desarrolla a través de un conjunto de normas. Y es precisamente el gobierno de Alan García que solicita al Congreso autorización para implementar el acuerdo comercial y su protocolo de enmienda en el año 2008. Y como consecuencia de este proceso de implementación del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, ¿correcto?, se da la ley autoritativa 29175, ¿correcto? Esta ley le permite o le autoriza al Ejecutivo desarrollar o implementar o promulgar un conjunto de decretos legislativos. Y dentro de esas materias, ¿correcto?, que debía legislar el Ejecutivo, se establece, ¿correcto?, la necesidad de modernizar la administración pública. O sea, se establece un criterio, dice que como parte de la implementación del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, ¿correcto?, se va a modernizar el Estado. Y dentro de la modernización del Estado está precisamente, supuestamente, las relaciones laborales. Pero quienes conocemos el derecho sabemos que el Ejecutivo, si bien puede ejercer la función legislativa, pero no lo puede hacer de forma ilimitada. Debe estar sujeta, ¿correcto?, a determinados límites. ¿Y quién establece esos límites? La ley que autoriza ejercer específicamente la función legislativa. Y la ley que autorizaba decía modernización del Estado. Entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por modernización del Estado? Entonces, como no entendíamos, no estaba claro, era un criterio abierto, entonces teníamos que ir a analizar la ley de modernización del Estado.
Y la ley de modernización del Estado en ninguna parte habla sobre relaciones laborales. En conclusión, esa ley no le permitía al Ejecutivo regular las relaciones laborales dentro de la administración pública. Sin embargo, el gobierno lo hace. Sin embargo, el gobierno emite un conjunto de normas, entre ellas el decreto legislativo 1057, pretendiendo hacer creer de que estaba dentro de sus facultades. Yo por lo menos considero, y he sustentado, no aquí sino en varios sitios, que el decreto legislativo 1057 era inconstitucional y ilegal desde su origen, porque no se le había autorizado al Ejecutivo para legislar sobre relaciones laborales dentro de la ley autoritativa 29175. Pero sin embargo, lo hicieron. Pero lo peor es que cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1057, el Tribunal Constitucional solo declara su inconstitucionalidad en determinados extremos, pero no evalúa la forma de elaboración de esta norma. Lo que quiere decir que finalmente el Tribunal Constitucional la declara constitucional, porque así dice el Código Procesal Constitucional. O sea, si el tribunal se pronuncia sobre determinados extremos, lo que quiere decir que en los extremos que no se ha pronunciado, goza de constitucionalidad. O sea, el Tribunal Constitucional declara constitucional esta norma, ¿correcto? Y solo establece determinados extremos. Cuando desde mi punto de vista debió declararse, ¿correcto?, la inconstitucionalidad total de la norma, debió derogarse la norma por mandato del Tribunal Constitucional, por cuanto el Poder Ejecutivo, bajo la dirección del expresidente de la República, Alan García, no estaba facultado para regular relaciones laborales en el marco del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos. Eso era ilegal. Por lo tanto, debió derogarse y el Tribunal Constitucional no lo hizo. No lo hizo. ¿Cuál fue su argumento? Es que derogar la norma significaba desamparar supuestamente a un conjunto de trabajadores. Y claro, si ustedes comparan el decreto legislativo 1057 con los contratos de locación de servicios, era obvio pues que el decreto legislativo 1057 tenía condiciones favorables. Sin embargo, desde el punto de vista laboral, incluso un sector del Tribunal Constitucional, algunos magistrados, o un magistrado en particular, reconoció y estableció de que debió declararse la inconstitucionalidad, la totalidad de la norma, por cuanto se afectó el principio de progresividad y por cuanto la forma como se emitió la norma no gozaba de legalidad y por lo tanto era inconstitucional. Eso es lo real, Lo que quiere decir de que la emisión del decreto legislativo 1057 que regula el CAS forma parte de una política en la administración pública. No era una norma casual, no era una norma que salió no era un desliz, no era un error de los técnicos, no era un error político, sino era parte de una estrategia, parte de una política de Estado. Y esa política de Estado tiene que ver con la implementación de un modelo de gestión sustentado en el principio de flexibilización. Y el principio de flexibilización para los trabajadores, ¿qué significaba? Una relación laboral determinada a plazo fijo, una denaturalización de sus derechos laborales, una reducción de sus derechos, ¿correcto? Lo que quiere decir condiciones de trabajo totalmente desfavorables. Eso es lo que significa el modelo abierto de gestión de las relaciones laborales en la administración pública. Es decir, relaciones laborales que no exista carrera administrativa, que no exista continuidad en el trabajo, que no exista, correcto, relaciones laborales a plazo indeterminado. Porque precisamente el decreto legislativo 1057 que regula el CAS no establece una relación laboral a plazo indeterminado, sino más bien una relación laboral a plazo fijo, correcto, a plazo fijo, es decir, que no hay continuidad en el trabajo, no hay estabilidad laboral. No hay estabilidad laboral. Muy bien. Entonces la norma, que digo que es inconstitucional de origen, correcto, por su forma, porque el presidente de la República, el Ejecutivo, no tenía competencia para regular relaciones laborales en el marco de la implementación del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, sin embargo lo hicieron. Y esta norma, precisamente, va a reducir derechos. Por ejemplo, va a establecer 15 días de vacaciones.
Por ejemplo, no se va a reconocer, correcto, los derechos colectivos como el derecho a sindicación, negociación colectiva, el derecho a huelga. Por ejemplo, no va a haber continuidad en el trabajo. Por ejemplo, los plazos, los contratos están sujetos a plazo. Por ejemplo, solo se reconocerá determinados derechos y por lo tanto estamos frente a una norma, correcto, que precariza la relación laboral. ¿Correcto? Sin embargo, el Tribunal Constitucional hace algunas exhortaciones y precisamente ordena que el Ejecutivo implemente una política normativa para, en todo caso, incorporar los derechos que no se reconocían. O sea, el Tribunal Constitucional le recomienda al Ejecutivo para que resuelva supuestamente los aspectos cuestionados. Y efectivamente se va a emitir el Decreto Supremo 065/2011, donde se va a reconocer un conjunto de derechos que no estaban establecidas en la norma original. ¿Correcto? No estaban establecidas la norma original. Por ejemplo, como dije, los derechos a la negociación colectiva, el derecho a huelga, el derecho, por ejemplo, de sindicación, el derecho, por ejemplo, a las licencias, el derecho, por ejemplo, a los 30 días de descanso. Todos esos derechos que no estaban establecidos, el Tribunal Constitucional recomienda que se incorpore a través de una norma y se da precisamente el Decreto Supremo 065/2011. Muy bien. Entonces, pero ahí en ese Decreto Supremo se establece un procedimiento para la no renovación de contrato. Porque, ojo, la no renovación de contrato depende del empleador. Si el empleador quiere, mañana no te renueva. Si el empleador considera que tú ya no puedes continuar prestando los servicios, simplemente lo hace porque así dice la norma, le faculta al empleador, en este caso, a poner fin a la relación laboral sin ninguna justificación. Solo basta su decisión, su exclusiva decisión, y esa es de carácter subjetiva, obviamente. Y el único procedimiento que se establece es que para la no renovación tiene que notificarse una carta 5 días antes, ¿correcto? 5 días hábiles antes que vence el contrato, ¿ya? Y señalarle que no le van a renovar. Y por lo tanto, al notificarle esta carta, recibirlo y cumplir el plazo, no se le renueva. Entonces la no renovación es legal. En el caso que este procedimiento no exista, el contrato automáticamente se renueva por el mismo periodo. Pero en la administración pública se ha implementado contratos administrativos de servicio por un mes. O sea, cada mes los trabajadores renuevan su contrato. O sea, están en una situación de zozobra, de miedo permanente, por cuanto obviamente el empleador, pues que en este caso el jefe inmediato superior, en cualquier momento puede decir, ¿sabe qué? No te renuevo. Y eso es lo que ha sucedido. Miles y miles de trabajadores en ese estado de emergencia no le han renovado su contrato, ¿correcto? Y están hoy en una situación de extrema precariedad. ¿Y por qué no le han renovado? Porque simplemente el empleador o el jefe inmediato superior dijo, no, ya no te renuevo. No existe ningún tipo de justificación. Entonces ahí encontramos de que esta norma obviamente es perniciosa, forma parte de la política de precarización de la relación laboral dentro de la administración pública y forma parte de la política de implementación del modelo abierto de gestión de las relaciones laborales en la administración pública sustentada bajo el principio de flexibilización. ¿Correcto? Flexibilización. Hasta ahora lo tenemos. ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho respecto a esta norma además de la demanda de inconstitucionalidad? No es la primera vez que se ha solicitado la eliminación del CAS. Ya existió en el año 2012, se emitió la ley 29849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial de contratación administrativa de servicios. Es decir, en el año 2011 el Congreso de la República aprueba la eliminación progresiva. Y eso se establece en la primera disposición complementaria transitoria de la ley 29849. Correcto, que establece la eliminación progresiva. Pero en esta disposición se establece que la eliminación progresiva a partir del año 2013, lo que quiere decir que a partir del año 2013 esta norma debió ser eliminada, pero se eliminaba a través de la implementación de la ley del servicio civil. ¿Correcto? A través de la implementación de la ley del servicio civil. Y efectivamente en el año 2014 se emite la ley del servicio civil bajo el gobierno de Ollanta Humala Tazo. Pero si nosotros analizamos la ley del servicio civil,
Forma parte de lo mismo, pues. Forma parte de lo mismo. La única particularidad es que ahí se establecía, correcto, la carrera administrativa, pero el acceso a la carrera administrativa estaba restringida. O sea, los requisitos, las condiciones que establecía para ingresar a la carrera administrativa, bueno, eran sumamente complicadas. Y miren, desde el año 2014 hasta hoy día han pasado más de 6 años y ni siquiera han logrado implementar la ley del servicio civil en un 5%. ¿Y por qué no lo han logrado implementar? Porque la ley del servicio civil es tan nociva, ¿correcto? Afecta tanto los derechos como el decreto legislativo 1057. Lo que quiere decir que la dación de la ley del servicio civil no resuelve el problema del CAS, pues. No lo resolvía, sino que simplemente lo mantenía. Pero ahora ya no solo son los CAS, ahora son todos los trabajadores, donde se pretendía, o se pretende en todo caso, incorporar a la ley del servicio civil todos los trabajadores que están bajo otros regímenes laborales. Por ejemplo, el régimen 276, el régimen 728, etc. Pero con una particularidad, que esta incorporación es voluntaria. Y obviamente, pues los trabajadores no han sido o no han migrado a la ley del servicio civil porque es una ley nociva, porque es una ley que vulnera los derechos de los trabajadores. Es decir, la medicina al CAS era peor que la enfermedad. ¿Correcto? Era peor que la enfermedad. Entonces, no se solucionaba nada. Entonces, el Congreso de la República, que emite la ley 29849, la ley que establece la eliminación progresiva del CAS, fracasa totalmente. Fracasa totalmente porque no existe claridad respecto a cómo debe enfrentarse este problema. ¿Correcto? ¿Cómo debe enfrentarse este problema? Y más bien se plantea una nueva norma, y esta nueva norma no soluciona los problemas, pues, de la administración pública, especialmente de los trabajadores que están bajo el régimen CAS. Muy bien. Ahora existe un nuevo intento. Los trabajadores han marchado múltiples oportunidades, han hecho marchas, protestas, huelgas, correcto, contra esta norma, ¿ya? Y finalmente, este Congreso, elegido en marzo o instalado en marzo del 2020, un Congreso que está en un estado obviamente transitorio, un Congreso transitorio, para cumplir el periodo de los congresistas elegidos en el año 2016, en diciembre, el 11 de diciembre, o sea, hace unos días atrás, o sea, la semana pasada, ¿correcto? Establecen que la necesidad o aprueban una norma, aprueban precisamente el texto sustitutorio del proyecto de ley 17444, la necesidad de eliminar el CAS, ¿correcto? De eliminar el contrato administrativo de servicios. Y todos los trabajadores que están bajo el CAS pasarían, ¿correcto?, al régimen 276 o pasarían al régimen 728, ¿correcto? Al régimen 276 o al régimen 28. En consecuencia, este acuerdo, esta norma sancionada y aprobada por el Congreso, eliminaría definitivamente el contrato administrativo de servicios. Y por fin se haría realidad, ¿correcto?, un hecho que se exige hace aproximadamente más de 10 años. Es decir, que esta norma nunca debió emitirse, pero se emitió, como dije, como parte de una estrategia, como parte de un plan, como parte de una política de Estado orientada finalmente a limitar y restringir los derechos de los trabajadores. Y en este caso el Congreso de la República, a través de esta decisión, a través de esta sanción, a través de este acuerdo, finalmente busca corregir uno de los grandes problemas que existe dentro de la administración pública. Sin embargo, ¿quién ha salido a dar un grito en el cielo? Ha salido Servir. ¿Y quién es Servir? Servir es la máxima instancia que regula, es el órgano rector que regula las relaciones laborales dentro de la administración pública. Si queremos verlo de otro modo, Servir constituye la máxima autoridad que tiene que ver con los recursos humanos o con las relaciones laborales en la administración pública. Ya ha salido a señalar de que la decisión de la eliminación del CAS, correcto, es un error, constituye una conducta ilegal, constituye una afectación, correcto, al presupuesto de la República, constituye una afectación a la Constitución, etc.
criterios que de mi punto de vista no tienen ningún fundamento. Entonces habría que preguntarnos, ¿y Servir a quién responde finalmente? Servir responde a la presidencia del Consejo de Ministros. En consecuencia, lo que quiere decir que este gobierno ya nacido como consecuencia supuestamente de las marchas de protesta contra supuestamente el golpe, etcétera, dice, correcto, a través de Servir, que no estaría de acuerdo con esta decisión del Congreso, que esta decisión del Congreso desestabilizaría, correcto, presupuestalmente a la administración pública, y hecho que me parece totalmente ilegal, fuera de lugar. Y por lo tanto, lo que corresponde en este caso, si el Ejecutivo observaría esta ley, lo que corresponde es que el Parlamento finalmente lo promulgue por insistencia. Y decimos esto, que lo promulgue por insistencia, porque el Estado tiene que asumir su responsabilidad como empleador. El Estado no puede utilizar su capacidad, correcto, de regulación, su capacidad de conducir a la sociedad y finalmente su capacidad de empleador frente a los trabajadores de la administración pública para implementar normas que lo favorecen a él como empleador, pero afectan a muchos trabajadores. Es cierto que nosotros como ciudadanos logramos que el Estado con nuestros impuestos mantenerlo, es cierto. Es cierto que el Estado vive de los impuestos públicos. Es cierto que hay que garantizar el presupuesto de la República. Es cierto que hay que lograr un equilibrio. Pero es cierto también que nosotros no podemos permitir la afectación de los derechos de los trabajadores. Es cierto también que los trabajadores constitucional y legalmente, y además los convenios y tratados internacionales les reconocen un conjunto de derechos. Pero no solo porque los tratados lo digan, sino porque los trabajadores constituyen la parte más débil en la relación laboral. Y el derecho laboral fundamentalmente es tuitivo. Y además el Estado, como conductor, como responsable de la conducción de la sociedad, debe garantizar un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la dignidad. Y en este caso, la dignidad es uno de los aspectos más que está vinculado a la personalidad, correcto, a la individualidad de las personas y en particular de los trabajadores. O sea, los trabajadores no pueden ser afectados en su dignidad. Y eso implica finalmente que el Estado como empleador tiene que asumir su responsabilidad. Y es lamentable que finalmente el Estado, que es el garante de los derechos fundamentales de las personas, finalmente sea el principal vulnerador de los derechos, implementando normas, correcto, que afectan los principios fundamentales, los convenios y tratados internacionales, como en este caso el decreto legislativo 1057. Por lo tanto, la decisión adoptada por el Congreso es una decisión correcta, es una decisión que corrige los errores que se han incurrido, por decirlo errores entre comillas, correcto, de anteriores administraciones. Y lo que corresponde es que el Ejecutivo promulgue esa norma, correcto, promulgue esa norma y se establezcan, correcto, mecanismos que permitan que los trabajadores se adecúen ya a el régimen 276 y el régimen 728. Porque la ley del servicio civil es tan ilegal, es tan precaria, correcto, frente a los derechos laborales, como el propio decreto legislativo 1057. En consecuencia, lo que ha decidido el Congreso no es nuevo. Si uno es parte de una pelea, de una lucha que vienen implementando los trabajadores hace aproximadamente 12 años. Y me atrevería a decir hace aproximadamente 30 años. Porque no nos olvidemos que la política de precarización y flexibilización de los derechos laborales en la administración pública tienen casi 30 años en la vida nacional. Ese es el resultado, pues, de el modelo económico, político y social que se ha venido implementando, que se ha implementado en los últimos 30 años en el Perú, que no ha solucionado los grandes problemas, que lo que nos han vendido, correcto, es un cuento, porque finalmente los grandes problemas del país siguen vigentes, correcto, y los más perjudicados son precisamente los que menos tienen. Es decir, aquellos que viven honestamente su trabajo, aquellos que día a día se esfuerzan, se sacrifican por superar sus dificultades. Y el Estado lo que hace es mantenerse distante, no asumir su responsabilidad
hecho que nosotros, obviamente, siempre lo hemos cuestionado. Muy bien, amigos, eso es lo que tiene que ver con la famosa eliminación del contrato administrativo de servicios. Y tengo que señalar además que el hecho que se elimine el CAS, por ejemplo, no significa que los trabajadores en periodos anteriores no se haya vulnerado sus derechos. Sí se ha vulnerado y por lo tanto hay que exigir su amparo, su defensa, correcto, ante las instancias judiciales que corresponden. Muy bien, por mi parte, estimados amigos, agradecerles finalmente por su participación, por su seguimiento, por sus opiniones en este programa tan importante que ya lo estamos cerrando precisamente el día de hoy con este tema tan interesante que es la eliminación del contrato administrativo de servicios. Reitero mi agradecimiento infinito a cada uno de ustedes. Reitero mi reconocimiento a cada uno de ustedes por seguirnos, por tomar en consideración nuestras opiniones, por hacer uso de nuestros servicios, que es más importante, por depositar su confianza en nosotros, en la Federación Peruana de Abogados y en el equipo técnico que forma parte de esta importantísima institución. Y cierro mi intervención reiterando mi reconocimiento y saludo a la doctora, hoy abogada, correcto, hoy abogada, Raiza Unchupaico Alba. Felicitaciones, doctora Raiza Unchupaico Alba, por esa contribución al debate jurídico y académico. Por mi parte, muy buenas noches a cada uno de ustedes y será hasta el año 2021. Hacerle llegar un saludo fraterno, una felicitación. Este año ha sido sumamente difícil para todos. Ya estamos a puertas de terminarlo y seguro que el año 2021 habrá mejores condiciones, habrá mejores oportunidades y desearles a cada uno de ustedes felices fiestas, que se diviertan, pero siempre respetando los protocolos de bioseguridad, porque el virus sigue con nosotros. Hay que actuar con responsabilidad, hay que actuar obviamente cumpliendo lo establecido por las autoridades sanitarias correspondientes. Felices fiestas a todos, a nombre de la Federación Peruana de Abogados. Felices fiestas y que el año 2021 sea exitoso para cada uno de ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches.